Listo, creo que podemos dar inicio. Como les digo, en esta sesión nos va a estar acompañando Andrés Camilo también, que es una de las personas, es el líder de arquitectura en SIGO, y que posiblemente pueda estar un poco más pendiente de Andrés Camilo Jiménez, pueda estar un poco más pendiente del chat y me pueda darle solución a algunas inquietudes que ustedes tengan. Eh, entonces, vamos a dar inicio a este tallercito de más o menos seis sesiones que hemos denominado Introducción a Kubernetes. Mi nombre es Jaime López. En este momento soy VP de Ingeniería en Sigo, que es una de las empresas que va a estar en los retos de Cenasoft. Nosotros vamos a estar encargados bueno, nosotros vamos a estar encargados de realizar el reto que ustedes van a desarrollar ya en el evento de Cenasoft como tal. Bueno, aquí veo una pregunta, dice, el documento que nos compartieron con los requisitos, hay una lista de frameworks, solo podemos usar los que dice ahí, lo pregunto porque en nuestro equipo trabajamos con Spring Boot, el cual es un framework muy usado de Java. Puedes utilizar Spring Boot, luego puedo actualizar el documento, no hay ningún problema en que utilicen Spring Boot, nos parece perfecto. También, digamos, sabemos, o el equipo de Sigo también conoce Spring Boot, entonces no hay ningún inconveniente. Listo. Lo que sí va a ser un requisito justamente es utilizar tecnologías containerizadas como Docker y Kubernetes para que sus desarrollos sean lo más portables posibles. Entonces, digamos que por eso estamos aquí, por eso elegimos esta tecnología, ya les voy a hablar un poco más de eso. Pero bueno, me devuelvo un poco. Si necesitan contactarme, lo pueden hacer a través de LinkedIn. Ahí les dejé mi enlace y más adelante les voy a mostrar. Bueno, ahí está también el QR que pueden utilizar para ir directo a LinkedIn y a través de esta plataforma, si tienen alguna duda, sugerencia, reclamo o cualquier cosa, me la pueden hacer saber por ahí. La idea es que arranquemos muy básico a entender este tema de Kubernetes. Eh, digamos que ahora estoy, como les contaba, como vicepresidente de ingeniería, como VP de ingeniería, pero en algún momento también estuve como ustedes. Yo ingresé hace alrededor de 14 años a la compañía como un desarrollador junior, haciendo mis primeros pininos programando y he ido avanzando. Entonces, y bueno, también he sido docente universitario. Entonces, espero pues poderles aportar un poquito en su formación. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y es, bueno, ¿por qué en Sigo escogimos este tema de Kubernetes para enseñárselos a ustedes? Y hay muchas razones. La primera es que dentro de la compañía lo estamos utilizando. Nosotros somos una compañía que ha tenido un crecimiento bastante fuerte, un crecimiento exponencial en los 2 últimos años. Ofrecemos una solución de facturación electrónica y de contabilidad que está disponible para 330.000 empresas. ¿Vamos a tener acceso a la grabación? Sí, seguramente sí. Estoy grabando la sesión para que posteriormente pues miremos si hay algún mecanismo por el cual se las pueda entregar y ustedes puedan revisar más despacio. Pero desde ya les digo, la idea es que vamos juntos en el proceso. Hoy va a ser más de conocer unos temas conceptuales e incluso de instalar un ambiente eh, que les quede listo para el día de la competencia. Listo. Me paso nuevamente a lo que les estaba contando. ¿Por qué elegimos el tema de Kubernetes y de containerización? Como les digo, el crecimiento exponencial que está sufriendo la compañía ha hecho que nos movamos a estos esquemas de nuevas tecnologías y que podamos crecer de la mano de tecnologías como Kubernetes para poder soportar cargas de trabajo, como les digo, de 330.000 empresas, que seamos un proveedor de tecnología de la DIAN para temas de facturación electrónica. Entonces, normalmente cuando desarrollamos software lo hacemos como a pequeña escala y voy a empezar a utilizar una serie de analogías. A pequeña escala me refiero, imagínense que ustedes son un repartidor de domicilios que tiene una moto y
me llaman al celular y yo hago domicilios. Eso es un, digamos, un esquema de domicilios a pequeña escala. Un esquema de domicilios a gran escala puede ser algo como lo que tiene domicilios.com o Rappi, ¿cierto? Donde tienen conectados a cientos de domiciliarios, a cientos de restaurantes, almacenes de cadena y demás, y están haciendo un esquema de domicilios a gran escala. Normalmente cuando uno empieza a desarrollar software, lo hace a pequeña escala, ¿cierto? Empiezo a desarrollar pequeñas piezas software y empiezo a colocar este software en clientes que van a ser utilizados por, digamos, máximo decenas de personas. Pero el saber estas tecnologías de containerización les permite que el software que ustedes desarrollan lo desarrollen para gran escala, como les contaba, y puedan llegar a cientos y a miles de personas haciendo una única solución software, pero que soporte muchísimas usuarios o muchísimas peticiones conectadas. Entonces, esa es una de las principales razones. Eh, la segunda razón que tenemos es que como empresa, tenemos también el deber de enseñarle a la academia, en el caso de ustedes en el SENA y a las universidades, a hacer cosas que estamos haciendo en la industria, a tener esa relación de empresa e industria constantemente. Para nosotros es demasiado importante. Sabemos que hay veces las universidades o la academia va por un lado y la empresa hay veces va por otro lado. Entonces, queremos mantener esa relación entre academia y empresa que les permita pues a la academia estar al tanto de tecnologías, de las últimas tecnologías que estamos utilizando. Y la tercera razón es una razón también bastante personal por la que se creó este grupo de Twitch que están viendo ustedes, que se llama K8S Latam, y es que queremos capacitar a más personas e incluso queremos del lado de CIGO, también con el director de tecnología Manuel Ramírez, hemos hablado de este tema y queremos que el desarrollar software se vuelva también una especie de oficio, que no tengamos que ir a una universidad, sino que podamos enseñarle a muchas personas a desarrollar software sin necesidad de tener que pasar por una universidad, sino volver la programación como un oficio porque si ustedes se dan cuenta, el mercado está necesitando muchísimos programadores, muchísimas personas que desarrollen software y eh, el país tiene muchas personas, digamos, desempleadas que pueden ocuparse en cargos de desarrollo de software, no solamente para el país, sino para otros países. Eh, no les he contado, yo trabajo, como les dije, hace 14 años en Sigo y vengo trabajando remoto. Nosotros en Sigo siempre hemos creído en el teletrabajo. Yo sé que la mayoría de personas ahorita con la pandemia han ido a modelos de teletrabajo, pero yo siempre he estado en teletrabajo. Estoy en la ciudad de Popayán y acá tenemos un equipo bastante grande, alrededor de 60 personas que desarrollan software para Sigo de manera remota. Entonces siempre hemos creído en que el desarrollo de software es una oportunidad grandísima para generar todos esos empleos y para aportar al país. Y, digamos, aunado a ese punto, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, que ya fue hace un rato largo, yo me gradué de la universidad en el 2006, nunca llegué a pensar que, por ejemplo, un desarrollador de software con experiencia y sabiendo, por ejemplo, estos temas de containerización y de nuevas tecnologías, por ejemplo, pudiese ganar alrededor les iba a traer aquí unos pantallazos para que vieran ustedes, pueden buscar en Glassdoor, por ejemplo, en el mismo LinkedIn o LinkedIn, eh, empleos de las personas que manejan el tema bien de Kubernetes con experiencia y se podrán dar cuenta de que los salarios pueden llegar alrededor de los 15, 20 millones de pesos, que es algo bastante loco para mí imaginarme que en algún momento alguien desarrollando software pudiese ganar, gracias Andrés, pudiese ganar estos valores, porque también lo que se nos contaba hace mucho tiempo es que desarrollar software es bastante difícil, bastante duro, y que era muy mal pago. En realidad, en estos momentos, creo que una de las mejores carreras pagadas es desarrollo de software. Sé que no todo el mundo tiene las habilidades necesarias para desarrollar software, pero se pueden ir desarrollando con el tiempo. Y entonces estos espacios justo es para, como les digo, apoyarlos en ese proceso de formación. Entonces, ese es como el objetivo que tenemos acá, enseñarles, creo que ustedes ya han tenido unos procesos en el SENA
de desarrollo de software y darles ese plus adicional y es permitirles que ese software que ustedes se desarrollan se empaquete de cierta manera que permita llegar a gran escala. ¿Listo? No sé si estamos claros hasta ahí. Igual cualquier pregunta la vamos contestando. Ahí Andrés Camilo Jiménez fue el que mandó el enlace de Glassdoor. eh, y entonces él también me va a estar, como les digo, ayudando a contestar varias de las preguntas. Listo. Como les digo, nuestro foco central de estas charlas va a ser el tema de Kubernetes. Y entonces vamos a arrancar por los temas un poco conceptuales. Al final de esta sesión es a estar instalando algún software que vamos a ocupar. Yo en este momento tengo una máquina Mac y tengo una máquina que me prestaron de uso cotidiano, digámoslo, que es un Windows. Esperemos que en esa máquina lo podamos hacer la instalación, porque nunca la he hecho. Esperamos a que sí se pueda, para más o menos darles una guía. Si no, les dejo los enlaces y en la próxima sesión podemos retomar si alguno tuvo algún problema en la instalación, porque como les digo, la idea es que arranquemos desde cero supremamente guiados con este tema. Bueno, ¿qué es Kubernetes? El nombre Kubernetes proviene del griego timonel o piloto. Listo, como se dan cuenta, el logo de Kubernetes corresponde justo a un timón de un barco. Y ya más adelante nos vamos a dar cuenta por qué hace referencia a ese timón del barco, con varias analogías que vamos a estar haciendo. Y también nos dice la teoría es que la raíz de ese nombre viene del tema gobernador y también es la raíz de cibernética. Y ya vamos a darnos cuenta qué es lo que gobierna o qué es lo que maneja Kubernetes, que es esta tecnología que vamos a estar explorando en estas 6 sesiones. Y bueno, lo van a encontrar con el nombre de Kubernetes. Yo lo voy a estar mencionando casi siempre como Kubernetes. En inglés lo mencionan como Kubernetes o hay veces como Kubernetes. Entonces va a tener esos nombrados. Se los comento porque pueden luego encontrar documentación, sobre todo la documentación de Kubernetes, casi la mayoría está en inglés. Y por eso les reitero que creamos esta comunidad en Latinoamérica para que fuera algo hispanohablante y pudiéramos entender el tema. El tema es bastante pesado, es un poco enredado. Vamos a intentar ser lo más simples posibles para que ustedes lo logren entender supremamente bien. Y también lo van a encontrar como K8S, ¿cierto? Que corresponde a una abreviatura del nombre Kubernetes. Tomamos la primera letra, que es la K, la última letra, que es la S, y en la mitad hay 8 letras que las reemplazamos por el número 8. Entonces, como abreviatura siempre nos van a encontrar como K8S. Pero como veíamos, Kubernetes es como un gobernador o un orquestador. ¿Qué es exactamente lo que gobierna o orquesta este sistema o esta tecnología de Kubernetes? Entonces voy a estar hablando de que Kubernetes es un orquestador de contenedores. Más adelantico les voy a centrar qué es un contenedor, pero piensen por ahora en esto que ven ahí. Lo que vemos ahí es como una especie de puerto, ¿sí? Cuando yo les hablo de software a gran escala, en software a gran escala o desarrollar software a gran escala, lo que más o menos va a pasar es esto. Vamos a tener a cientos de personas desarrollando software o piezas en algo como lo que ven aquí, un muelle o un puerto en el que van a encontrar bodegas, contenedores, mercancía, grúas para mover bueno, información en nuestro caso, pero aquí en el ejemplo, para mover contenedores de un sitio a otro. Personas que van a estar encargadas de qué? De las oficinas administrativas, de ese gobernador o la persona que está encargado, el director, por ejemplo, del puerto. Toda esta operación de desarrollar la operación del puerto, o en el caso nuestro, la operación de un desarrollo de software a gran escala, se convierte en algo supremamente complejo, porque como se dan cuenta, hay demasiadas piezas. Cada pieza incluso puede tener un nombre y cuando hablemos en la tecnología van a encontrar que las piezas, como les dije ahora, de Kubernetes, eh, o Kubernetes van a tener nombres diferentes y encajar todas esas piezas es bastante complejo cuando tenemos una operación de desarrollo de software a gran escala. Entonces, Kubernetes lo que va a permitirnos es algo que yo denomino abstraer, que es como poner una capa, poner un telón o una caja negra para que nosotros no veamos cómo funciona internamente la operación. Cuando a ustedes, por ejemplo, les llega
Cuando ustedes, por ejemplo, les llega, hacen un pedido es muy común ahorita a AliExpress, ¿cierto? Ustedes simplemente hacen el pedido a AliExpress, lo pagan y a ustedes les llega el pedido a su casa, pero no conocen toda esa abstracción que hay detrás, todo ese orquestamiento, ese procesamiento que hay detrás ni todo ese movimiento. Lo mismo va a pasar con Kubernetes, va a ser esa abstracción, vamos a tener como un telón y no vamos a ver todos esos detalles, pero nos va a permitir tener una operación de desarrollo de software a gran escala. Listo. Como habíamos mencionado, eh, lo que va a orquestar Kubernetes, que es la tecnología que vamos a analizar, van a ser contenedores. Entonces vamos a empezar por allí. No nos vamos a ir a la operación grande, sino a un contenedor. Para entender ese concepto de contenedor, que es una palabra que vamos a utilizar mucho acá, eh, el contenedor básicamente lo que va a tener es un software, va a tener empaquetado el software que nosotros desarrollamos y lo va a meter ahí, en una cajita. Pero para entender ese tema de la cajita en la que va a estar nuestro software, que entonces las cosas va a ser portable, ¿cierto? Si yo meto mi software en una cajita, yo esa cajita me la puedo llevar para todo lado. Vamos a tener que bajarnos antes de, y vamos a tener que ir a los inicios de por qué surgió este concepto de empaquetar en esa cajita nuestro software, ¿sí? Entonces, ¿por qué surgió el concepto? Pues porque antes, y de hecho todavía lo hacemos, nosotros lo que tenemos es software corriendo en nuestras máquinas, que son esas rueditas que ustedes ven acá, ¿cierto? Tenemos ese software corriendo en nuestras máquinas, y ese software debe acceder a recursos físicos o recursos hardware de nuestras máquinas, eh, que son la memoria, ¿cierto? La memoria cuando qué? Cuando, por ejemplo, declaramos una variable en nuestro código, ¿cierto? Él va a tener que ir a guardar, por ejemplo, el nombre de una persona, la guarda inicialmente en la memoria, pero luego yo ese nombre también lo necesito colocar, por ejemplo, en una base de datos, lo cual va a acceder a un recurso físico de un disco duro o un volumen, que también los vamos a denominar así cuando estemos hablando de los esquemas de almacenamiento. Y ese software va a tener que hacer también uso de una CPU o de una capacidad de procesamiento. No sé si hasta ahí me siguen. Eso es lo normal que vemos cuando desarrollamos software. Si me pueden ir dando retroalimentación para saber que me están escuchando bien y que me están entendiendo, sería perfecto. Listo. Ese software que nosotros hacemos para lograr llegar a esos recursos hardware hace uso de un sistema operativo, ¿cierto? Los sistemas operativos que normalmente conocemos, bueno, yo tengo acá Mac, entonces hago uso de iOS, tenemos Windows, tenemos Linux, tenemos diferentes distribuciones de Linux o basadas en Unix, Ubuntu, Fedora, diferentes. Esos sistemas operativos se encargan de poner una capita que administra esos recursos. ¿Por qué? Porque el software es un poco caníbal, ¿sí? Entonces trata de comerse todos los recursos y el sistema operativo les dice, alto ahí, yo no te puedo entregar toda la capacidad de memoria, no te puedo entregar toda la capacidad de disco y no me puedes consumir toda la CPU. La CPU es donde se ejecutan los procesos, correcto. Ahí preguntan que si la CPU es donde se ejecutan los procesos. Sí, normalmente la CPU es donde cada una de las instrucciones que ustedes le dan al software se ejecuta, ¿sí? Es la capacidad de procesamiento. Es el procesador como tal. Ok, esos procesos que antes desarrollábamos, normalmente, esos procesos que desarrollábamos hacían uso de ese sistema operativo y consumían recursos e incluso se podían hacer llamados entre ellos. ¿Cuándo ve uno que ese software puede hacer llamado entre ellos? Por ejemplo, el antivirus. El antivirus constantemente le está preguntando a otros programas que están corriendo y está analizándolos para ver si esos programas, por ejemplo, tienen código malicioso o están ejecutando instrucciones que puedan contener código malicioso o código con virus. Y yo puedo acceder directamente. Pero entonces también pueden haber procesos maliciosos como los mismos virus que ataquen mi software y por eso es mejor empaquetarlo y blindarlo. También les cuento una experiencia muy rápida. Cuando yo desarrollaba software hace mucho tiempo, los procesos entre sí podían, digamos, interferir entre ellos. Entonces, alguna vez me pasó que desarrollando un software muy
muy antiguo en C++, nosotros utilizamos un IDE que se llama Turbo C. Yo podía escribir directamente en la memoria del computador y cuando escribía en esta memoria, escribía en la memoria que estaba utilizando la impresora por error, porque utilizábamos un concepto que se llaman los apuntadores. Entonces apunté a una posición de memoria y ahí escribí unos datos, digamos que, no sé, estaba recibiendo el nombre de una persona y escribí el nombre de la persona en la memoria de la impresora en vez de escribirlo en la memoria de mi aplicación. Me salté algo del sistema operativo y escribí en esa memoria y lo que pasó fue que la impresora se volvió loca y empezó a escribir en varias hojas. Eso pasaba antes y eso no lo podemos permitir ahora. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestro software cuando esté corriendo y por ejemplo sea de emisión crítica por ejemplo sea el software de un cajero automático, alguien podía meter código malicioso e ir a escribir en mi software y alterarlo, ¿cierto? Entonces eso no se quiere. Entonces en sistemas digamos, desde el lado de Linux, que ha sido, y desde el software libre ha venido impulsando estas iniciativas, lo que hicieron fue poner un contenedor y es empaquetar mi software y blindarlo un poco para que no se puedan acceder desde diferentes puntos. Yo, bueno, llevo mucho tiempo trabajando con .NET Framework y .NET Core. Y allá intentaron también hacer algo similar que se llama los subdomains. Y es que mi aplicación cuando esté corriendo tiene como cuando tiene un paquetico, blinda un poco que otras personas me puedan, tiene un código administrado y blinda un poco que otros me puedan escribir en mi dominio de aplicación. Pero pues digamos, Docker y otras tecnologías de containerización van un poco más allá. Bueno, vamos acá a centrarnos un poco en Docker, pero hay otras formas de empaquetar o de containerizar mis aplicaciones. ¿Vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Listo, súper. Entonces, como les mencionaba, nace esta idea de tener esquemas containerizados eh, y nace un poco de los primeros sistemas que existieron como containerizados o que se hacían uso de una separación de recursos físicos, ¿cierto? Porque como les digo, los software son como un poco caníbales y van a querer consumir recursos y se van a querer apoderar de los recursos hardware. Lo primero que encontramos son las máquinas virtuales. Y seguramente muchos de ustedes han de haber tenido la posibilidad, y si no, pues pueden buscar un poco más del tema, pero yo puedo hacer uso de máquinas virtuales y tener en mi sistema operativo, ¿cierto? Otro sistema operativo instalado a través de hacer uso de máquinas virtuales. Lo que hago es como simular que dentro de mi equipo eh, separar el hardware como en dos y le asigno a una máquina virtual, le puedo asignar un porcentaje de memoria, le puedo asignar un porcentaje de disco para que consuma y dentro de esta máquina virtual puedo instalar todo un sistema operativo. Si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de usar máquinas virtuales, se va a dar cuenta que estas máquinas virtuales consumen demasiados recursos porque solo instalar el sistema operativo puede ser, no sé, 1.5 gigas, 2 gigas y aparte de eso, ya con el sistema operativo que tengo actualmente, entonces mi sistema operativo ya me está ocupando, no sé, 2 gigas, le instalo otro nuevo, son otros 2 gigas, aparte de eso le tengo que instalar librerías, por ejemplo, si yo quisiera instalar acá Windows en mi máquina y le instalo Office, le instalo una cantidad de cosas, voy a tener demasiado espacio utilizando en el disco pero pues desde el modelo de máquinas virtuales ya se hacía una separación. Y empieza a surgir desde el lado de los sistemas operativos como Linux, temas como los cgroups, ¿sí? Que lo que le dicen es, venga, voy a tener grupos, ¿sí? De estos contenedores de estas máquinas virtuales o contenedores separados y yo voy a poder asignarle a cada uno de estos sistemas voy a poder asignarle un porcentaje de mis recursos. 25, por ejemplo, si tengo 4 sistemas embebidos dentro de mi hardware, puedo asignarle a cada uno un 25% de la RAM, un 25% de la CPU, un 25% de la red y un 25% de la entrada y la salida, por ejemplo, de almacenamiento de datos.
Eso lo que hace es intentar que esos recursos pues obviamente no sean caníbales y intentar aislar un poco que un sistema no esté eh, alterando los demás. Y también, ¿qué puedo hacer? Las ejecuciones en mi máquina siempre van a intentar consumir más recursos. Entonces puedo hacer como trolling, que es decirle, venga, esta aplicación está consumiendo muchos recursos, entonces la freno, ¿cierto? Y le digo, usted no me va a consumir más CPU por un tiempo. Y le asigno la CPU a los demás recursos, a las demás aplicaciones que están corriendo dentro de mi máquina. ¿Sí? Entonces, a través de los C-Groups y de los namespace, que son conceptos un poco más de sistemas operativos, se logró un poco esta separación entre cada una de las aplicaciones que estaba corriendo, pero con la desventaja que les comentaba antes, ¿no? Y es que si yo instalo dos sistemas operativos en mi máquina, eso me va a consumir demasiados recursos a nivel de disco. Voy a guardar un sistema operativo completo con toda su parte visual, no solamente el core, sino toda su parte visual, y eso es bastante pesado. Entonces, ¿cómo surgió el tema de contenedor? Pues surgió porque yo no quiero cargar a mis espaldas todo este sistema operativo, sino que quiero que mis aplicaciones corran en ese paquete, pero que sean portables entre sistemas operativos. Entonces, para eso se metió algo que se llama el Container Runtime, que Docker es un Container Runtime. Es una aplicación que nos va a permitir correr contenedores y como van a ver en algunos ejemplos que vamos a estar desarrollando, bueno, un ejemplo hoy y otros ejemplos que vamos a estar desarrollando durante estas sesiones, van a darse cuenta que yo sin tener un sistema operativo, por ejemplo Linux o Windows, pudiese correr aplicaciones sin tener que montar todo el sistema operativo. ¿Por qué? Porque el container runtime me abstrae y tiene inmerso como el core de los sistemas operativos y de esa forma ustedes pueden correr una aplicación sin tener el mismo sistema operativo instalado. Y esto es una ganancia grandísima. E incluso pensaba yo mientras preparaba estas charlas que eso nos va a permitir, bueno, nosotros el año pasado estuvimos también en Senasoft y ustedes subían su código a unos repositorios. En este momento, nosotros con el sistema contenerizado, como lo van a desarrollar ustedes, cuando tengamos la evaluación de lo que ustedes van a desarrollar, no nos va a importar el sistema operativo, las librerías, ni nada de lo que ustedes hagan uso. Eh, por eso la pregunta que tuvo un compañero de ustedes acerca de Java y Spring Boot, no nos va a importar nada de esto porque nosotros pudiésemos descargar su código o incluso una imagen o armar la imagen escoger y cocinar esas instrucciones de cómo está hecho el software, tomar esa imagen de ese contenedor, ¿cierto? Que es como una fotografía del software que ustedes desarrollaron y ponerla a funcionar en cualquiera de nuestras máquinas. ¿Sí? En cualquiera de las máquinas que tengamos las personas que los vamos a evaluar, porque lo que hacemos es, como les digo, que ese software funcione en cualquier sistema operativo. Lo empaquetamos de tal forma que funcione en cualquier sistema operativo sin tener que instalar ese sistema operativo como si fuera una máquina virtual. Y entonces esto soluciona algunos de los problemas que teníamos antes, ¿no? Y cuando desarrollamos software, por ejemplo, en Sigo, hay alrededor de 350 personas en tecnología y ya no podemos hacer cosas como hacíamos antes, que era que en mi máquina funciona y por qué en producción, por ejemplo, no funciona o en calidad no funciona. Eso ya se abstrae porque debe funcionar en cualquier parte. Acá preguntan, ¿cualquier código o software se puede contenerizar sin importar en qué lenguaje de desarrollo está? Sí, y eso lo muestra acá un poco la imagen. La imagen dice, mire, usted va a tener una abstracción de un container runtime y va a instalar los binarios o las librerías que corresponden a ese lenguaje de programación, por ejemplo Python o el framework de .NET o la máquina virtual de Java o lo que sea, eso va a ir en la capa de librerías. Entonces mi contenedor va a tener esa capa de librerías y encima de esa capa de librerías yo voy a instalar mi aplicación. Pero el contenedor solo va a tener la capa de librerías y la aplicación y se va a llevar eso, lo cual quiere decir que yo puedo tener cualquier lenguaje. Y no solamente lenguajes backend, sino lenguajes también frontend, JavaScript y demás. Yo voy a poder en esas librerías
instalar, por ejemplo, servidores como, no sé, Apache o Nginx. Todo lo que ustedes se imaginan de librerías van a poder instalarlo ahí y se lo van a poder llevar por otro lado con esas instrucciones que les vamos a dar. Listo. En esta parte del Container Runtime, como les digo, nosotros vamos a hacer uso en estos talleres, en este curso, vamos a hacer uso de Docker. Y bueno, acá aclara un poco más el tema también, creo que le había adicionado, me había olvidado este pedacito. Y es una imagen de una abstracción de Docker. Si se dan cuenta, ahí el container de Docker va a tener el kernel. El kernel es como el código central de los sistemas operativos, del sistema operativo que sea. Y normalmente siempre hay una capa en ese contenedor, digamos, que es el front, o sea, de dónde viene esa funcionalidad, de dónde la voy a utilizar. Entonces, por ahí, por ejemplo, está Ubuntu, Debian, Alpine. De hecho, esas capas, yo puedo basarme, digamos, en un sistema operativo, no sé, como Debian, y le pongo otra capa y le llamo eso una imagen. Esa imagen la puede utilizar otra persona y le pone otra capa y así sucesivamente. Ahora que veamos el primer ejercicio, se van a dar cuenta que yo voy a utilizar una imagen que construyó una persona, un asiático, que construyó una imagen y esa imagen tiene varias capas. Entonces, cuando yo la voy a utilizar, Docker lo que hace es dice, necesito esta primera imagen, luego le monto esta otra imagen y esta otra imagen. Tiene como 7 capas, ¿sí? Las descarga muy rápido y pone a correr la aplicación muy fácilmente, como si fuera un servidor en mi aplicación. Pero yo no necesité descargar ni el sistema operativo ni nada de esas cosas para que esa aplicación funcione. Solo descargo cada una de las capas. ¿Vamos hasta ahí? ¿Tienen preguntas de esta parte? Es muy, muy, muy conceptual. Listo. Ahí les está Andrés aclarando también algunos temas de que puede usar una imagen base y bueno, van montando imágenes encima de ella con frameworks como .NET o Java. No conozco si hay un límite, podría consultarlo, podría consultarlo. No, la verdad no conozco si hay un límite de capas, sé que se pueden montar muchas capas, no sé si habrá un límite. Como todo siempre tiene un límite, debería de haberlo en algún momento. Bueno, por acá me están preguntando que qué pienso del cambio de la licencia de Docker. Lo que entiendo de la licencia de Docker es que dejó la parte de Containerd como libre y como todo lo que nace libre, y eso hace parte pues del core de Kubernetes, como todo lo que comienza libre, pues para que se vuelva sostenible en algún momento se va a volver algo propietario para tener soporte, como les digo, como Red Hat en sus inicios era libre y luego cambió de licencia, pero lo importante es que, por ejemplo, en el caso de que es la parte, digamos, core de containerización, se mantenga libre y siempre que algo se vuelve propietario, siempre va a salir una iniciativa libre, porque así es la comunidad. Entonces, bueno, hasta ahí, digamos, es como mi opinión al respecto. ¿Existe algún mínimo de requerimientos de sistema como memoria RAM y procesador? Más adelante, cuando les muestre la instalación, eh, yo puedo decirle a Docker que utilice las características como mínimas. No conozco ahorita miramos la página de Docker a ver si él nos da algunas características mínimas que deba tener en la máquina para poderlo instalar. No las conozco en sí. Ahorita le damos una chequeada cuando estemos en la otra máquina haciendo la instalación, a ver si nos cuenta cuáles son los requerimientos mínimos. Dice, cuando dices imagen, ¿te refieres a todo un código escrito o una porción, un archivo o qué? A todo un código escrito. Una imagen básicamente es una receta de todo el código. Entonces, la imagen es normalmente, si mi aplicación, por ejemplo, tiene un código fuente en un front construido, por ejemplo, en Angular o JavaScript, y tiene un backend construido, por ejemplo, en .NET o Java, yo puedo empaquetar esos dos software, ¿cierto? Los puedo empaquetar por separado o juntos con un script que es la receta. Yo le digo, mire, la receta de este software es tener, por ejemplo, un sistema operativo Alpine, unas librerías de Angular y mi código fuente de Angular. Esas tres cosas las empaqueto
las cocino, digo yo, ¿cierto? Porque da la receta, esa receta como cuando me dicen, ah, para hacer una empanada usted necesita, no sé, papa, necesita la masa de la empanada y yo la cocino y queda la empanada lista, ¿cierto? La receta de las cosas que yo necesito se convierte en una imagen que yo voy a poder reproducir muchas veces. La imagen es el software que yo voy a poder reproducir muchas veces y que tiene esa receta. No sé si eso contesta la pregunta de la imagen. ¿Sí? Listo, voy a continuar. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de utilizar contenedores? Entonces ya hemos mencionado, ya he ido mencionando algunas. Ah, bueno, y acá está el proceso un poco más de la imagen. Y es, el contenedor se basa en dos cosas que ya las dijimos, es en unas librerías base. Normalmente esas librerías base está pues obviamente el lenguaje o las librerías base o el framework que yo estoy utilizando, mi aplicación, eso lo coloco en una receta que se denomina Dockerfile, es un archivo con cada una de las instrucciones para que funcione ese software, ¿cierto? Yo le digo, ah, va a tener este sistema operativo, va a tener estas librerías, puedo correr algunos comandos que me ayuden a levantar el servicio, por ejemplo, si utilizo un servidor como Apache, pues entonces digo ahí en esa receta, ah, mire, al final usted va a levantar el servicio de Apache y lo que va a poner a correr en Apache es, digamos, estos HTML y estos JavaScript. Eso queda empaquetado, cocino la imagen y esa imagen es reproducible. Esas imágenes se colocan en un registro. Supongo que varios de ustedes han de haber utilizado GitHub, ¿cierto? Para subir su código. Ese es un registry o es un registro de código fuente. Las imágenes se colocan en un registry. Hay registros públicos y privados. Los registros, por ejemplo, hay un registro público que es Docker Hub, que es similar a GitHub, pero en vez de poner allí código, yo lo que voy a poner son imágenes. ¿Qué es imágenes? Es como el compilado y la receta que yo tengo de ese software, ¿cierto? Para luego poderlo replicar muchas veces. Acá hay otra pregunta. ¿Es necesario tener conocimiento de administración de Linux para usar esta tecnología? No necesariamente, debes saber algunos comandos. Normalmente, como les digo, los contenedores en su mayoría y los contenedores que normalmente se utilizan en la industria están basados en Linux porque da mayores capacidades. Yo mucho tiempo he sido pro Microsoft. No quiere decir que no sepa nada de Linux o de otras cosas. He aprendido algunos comandos necesarios, obviamente, para utilizar, pero no es que tengas que saberte todos los comandos de Linux o seas muy Linux para conocer, pero sí, seguramente durante el curso vamos a ver algunos comanditos que nos pueden ayudar a mejorar las habilidades en la tecnología. Pero, como les digo, claramente incluso voy a utilizar una máquina Windows para, eh, para que en esta máquina Windows hagamos muchos de los ejercicios. Pero algunos de los contenedores que vamos a utilizar van a ser Linux, yo creo que en su mayoría. Entonces, ventajas que hay ahí, el código, como les digo, al cocinarlo en esta imagen, ponerlo en este registro es replicable muchas veces, ¿sí? Al poder replicar el código muchas veces, ¿qué ventaja va a tener? En sistemas, como les digo, de alta concurrencia, de alto volumen de usuarios, me va a responder muy bien. ¿Por qué? Porque el software lo voy a replicar muchas veces y si el software, por ejemplo, tiene la capacidad de atenderme 300 usuarios, en replicándolo una segunda vez me va a atender 600, tres veces 900, ¿sí? Y no tengo que reconstruirlo. Y lo bueno es que lo va a hacer así, en cuestión de segundos. En cuestión de segundos puedo replicar mi software porque está contenerizado, empaquetado y hagan de cuenta, esa imagen o ese registry, yo lo coloco en una fotocopiadora y lo saco muy rápido. Cuando yo no tengo esta imagen o esta fotografía del software, que me toca replicarlo como a mano, ¿sí? Ir a instalarlo a mano a un servidor, bajar el sistema, instalar uno nuevo. Entonces la tecnología de containerización es como si fuera una fotocopiadora. Lo puedo ir replicando muchas veces. Docker está hecho con Go. Igual que Kubernetes, sí, muy buenos datos y excelente todos los que quieran aportar información y datos interesantes. Eh, ok, esos contenedores, más adelante vamos a dar cuenta, aquí estamos hablando del esquema de containerización.
Más adelante vamos a darnos cuenta de que esos contenedores pueden vivir, inicialmente los vamos a hacer vivir en un runtime de Docker, ¿cierto? Pero más adelante los vamos a hacer vivir en un esquema clusterizado, en un esquema de Kubernetes que nos permite ampliar muchas cosas. Jaime, para trabajar con contenedores, instrucciones que me recomienda cómo se puede hacer las réplicas en base a datos porque podría generar un cuello de botella. Listo. La primera pregunta dice que trabaja. Ahorita vamos a ver algunos de los comandos. Creo que por ahí en una diapositiva les dejé todos los comandos de Docker. Pueden utilizar la consola de Docker para hacer muchas cosas como parar una imagen, descargar una imagen, borrar una imagen, eh, poner a correr un contenedor, parar un contenedor, volverlo a ejecutar, reiniciar. Esos comandos están ahí. Yo les voy a dejar una URL, son bastante sencillos. La idea es que los vayan practicando. En una diapositiva más adelante está. Acá hacen otra pregunta de cómo se puede hacer que las réplicas de la base de datos, porque podría generar cuellos de botella. Hay muchas formas, depende de lo que ustedes tengan. Eh, Así como experiencia, les cuento que nosotros a nivel de bases de datos hemos tenido varios esquemas, tuvimos esquemas de réplicas y las réplicas pueden ser activo-activo, entonces tengo un esquema de guardo unos datos acá y guardo unos datos acá, cuando consulten pueden consultar de acá o de acá y replicamos también los datos o podemos tener esquemas también que en, digamos, todo ahora es contenerizado y está en nube, entonces nubes como Azure o AWS o GCP ya nos garantizan replicación de los datos en sus nubes y en sus data centers. Por otro lado, como les digo, podemos guardar los datos en un lado, utilizar esquemas como Synapse para sincronizar a un segundo motor de base de datos o a una segunda fuente de datos. Si esta se cae, la segunda entra a ser activa. Hay demasiadas formas de resolver esos cuellos de botella. Si tenemos dos activas, entonces podemos hacer que acá se guarde, pero de acá se lea y las dos por debajo están sincronizándose y de esa forma resolver problemas de contención se llama, y es que cuando yo estoy escribiendo y leyendo al tiempo, pues eso va a generar lentitud. Entonces, depende. Hay demasiados esquemas. Puedo utilizar esquemas, bueno, relacionales, no relacionales, guardar unas cosas en un modelo relacional, otras en un no relacional. Digamos que ahí es como para contestar la pregunta con todas las formas que posiblemente hay, pero hay que entrar a ver el problema en sí. Hay veces uno cree que el cuello de botella está a un lado, en un lado y hay veces está en otro. Entonces, es importante conocer bien el contexto de lo que vamos a resolver como arquitectura, porque esta es una pregunta la que me hacen ahí como más de arquitectura de software. Pero nada, igual lo podemos charlar. Si tienes algún caso, pues lo charlaremos ahí muy rápido. Además de las mejoras de recurrencia, ¿para qué más nos sirve la replicación de los datos? Eh, como les mencioné ahora, eh, replicar los datos, bueno, a uno normalmente cuando hace bases de datos le dicen, no replique datos porque va a tener que, si guarda acá, entonces en el otro lado va a tener que mantener la consistencia. Pero la replicación de los datos normalmente nos sirve, por ejemplo, casi siempre es para tener resiliencia, es decir, si esto deja de funcionar, que esto lo reemplace, o para esquemas, como les digo, de rapidez en los datos. Y es que si acá no puedo, si acá inserta, pues de acá lea para que el proceso funcione muy rápidamente. Tengo esos dos escenarios, a ver, les digo para qué más puede servir réplica. Tengo esos dos. En el momento, si me acuerdo de uno más, se los contaré. Bueno, tolerancia a fallos, que es como lo que yo les digo, resiliencia, si esto se cae, que siga funcionando y se pueda seguir atendiendo a los clientes como lo dice. Para nosotros es crítico que el sistema se caiga, entonces tenemos muchos esquemas de tolerancia a fallos y de replicación. Ah, bueno, y la replicación también puede ser, por ejemplo, multizona o multizona de disponibilidad, es decir, tengo mis recursos en Virginia, otros en el norte de Estados Unidos, otros en Miami, otros en on-premise instalados en el data center, digamos, de Sigo. Si Sigo tuviera un data center grande, tiene algo pequeño, pero nosotros en sí, o lo podemos hacer multinube. En Sigo, por ejemplo, estamos tratando de hacer esquemas multinube. Tener recursos en servidores en Azure y otros en AWS
o en GCP para que si se cae alguna, incluso la nube completa, que es un poco difícil que se caiga, pero puede ser, pues tengamos forma de responder muy, muy bien. Eh, Listo, entonces hablamos ya contenedores y ya sabemos que el software se puede empaquetar en esos cajoncitos que ustedes vieron al inicio, perdón, en esos cajoncitos que vimos al inicio, ¿cierto? Que están en ese puerto. Ya empaquetamos nuestro software y ya resolvimos algunos problemas que hay ahí. Pero el software sigue siendo muchísimo el que desarrollamos y a gran escala. ¿Qué distribución de Linux se acopla mejor para trabajar con Kubernetes? No lo sé, yo creo que muchas distribuciones de Linux, no tengo una que sepa en particular. Se supone que, digamos que Kubernetes es como un estándar, entonces incluso en el mismo Windows te puede correr. No tiene soporte a ciertas cosas, pero siendo abierto, pues es como un estándar de facto. Muchos microservicios replican la base de datos. Sí, en el esquema de microservicios no es que repliquen la base de datos, sino que cada uno, o bueno, sí pueden replicarlo, pero yendo al esquema de microservicios, pues lo que tenemos es que cada microservicio tiene una partecita de la base de datos. Con eso no hacemos un cuello de botella a una base de datos grande, sino que cada micro tiene un pedacito de una base de datos. Listo, les decía, ya hicimos el paquetico, ya hicimos nuestro contenedor con nuestro software, pero como les cuento, en Sigo, por ejemplo, tenemos mucho software y muchas personas haciendo estos paqueticos. Entonces, Kubernetes lo que nos va a ofrecer es un modelo que nos va a permitir orquestar todos esos paqueticos y les voy a leer aquí la definición. Dice, Kubernetes ofrece un entorno de administración centrado de contenedores. Kubernetes orquesta la infraestructura de cómputo, redes, almacenamiento, para que las cargas de trabajo de los usuarios no tengan que hacer. Esto lo que ofrece es esa cortina, como les decía, de simplificarnos todo eso y ofrece un esquema de plataforma como servicio. Antes lo que hacíamos es utilizar infraestructura como servicio, ¿cierto? Que era que nosotros teníamos nuestro computador y en la nube aprovisionábamos máquinas virtuales, pero teníamos que controlar parches de seguridad, teníamos que instalar antivirus, una cantidad de cosas. Kubernetes ofrece una plataforma como servicio que no tenemos que preocuparnos por dónde está instalado eso físicamente ni en qué sistema operativo, sino que controlamos es el servicio como tal de Kubernetes a través de comandos o de alguna consola. Y la ventaja, ahí con lo que me preguntaron que qué distribución de Linux podíamos utilizar, pues esto es portable, o sea, Kubernetes es portable a diferentes sistemas operativos e incluso a diferentes nubes. Entonces, lo que pasaba antes es que desarrollábamos software, por ejemplo, para un servicio de Azure, pongámosle App Service Container, o App Services y desarrollamos ese software y cuando lo íbamos a mover por ejemplo, a AWS, allá no existe el servicio de App Service, sino que allá hay uno parecido que se llama Beanstalk. Entonces tocaba hacer adaptaciones para poder pasarlo de un lado al otro. Kubernetes y los contenedores son portables, por tanto no hay que hacer mucho desgaste si me quiero mover o si por ejemplo en Azure me están cobrando más caro y me quiero utilizar servicios de AWS que de pronto son más baratos o incluso lo quiero instalar en mi propia infraestructura que me salga más barato, pues también lo puedo hacer y lo muevo muy, muy fácilmente. ¿Qué problemas resuelve Kubernetes? Vamos a ver varios de los que están aquí, los voy a tratar de charlar un poco en detalle. Uy, ya nos quedan 10 minutos, voy a intentar ser un poco más rápido, pero sí he querido contestar muchas de las preguntas que nos han tenido. Está avalado, bueno, voy a nombrar las que están acá al lado derecho y luego me dirijo a las de la izquierda con algunas analogías. Está avalado por la CNCF, que es la Cloud Native, no, Cloud Native Corporation Foundation, si no estoy mal. Si se me escapa el nombre, Andresito, me ayudas ahí a poner las siglas. Pero digamos que esta es la organización que regula todo lo que tiene que ver con computación en la nube. Bueno, acá nos dicen que Kubernetes Communique, Swap y otros es el mejor para trabajar en un ambiente de desarrollo. Eh, Listo, esto me encuentro que bueno, voy a dejar que Andrés conteste las preguntas para no irnos de largo. Es de código abierto,
Y esto es una ventaja grandísima porque Kubernetes empresas grandes, no sé, digamos IBM, el mismo Microsoft, AWS, le han empezado a incorporar como plugins eh, o adicionados recursos como Custom Resource Definitions, recursos que pueden ayudar a que Kubernetes sea mejor o corra más rápido en sus nubes o a que, por ejemplo, tengamos más monitoreo de lo que hacen, trazas de errores y muchas cosas. Entonces, hacer de código abierto, hay toda una comunidad que nos avala el que esto siga y continúe creciendo. Y pues hay iniciativas también propietarias sobre ese código. Ah, bueno, y también está apoyado por las empresas privadas que ya se las comenté. Entonces, ¿qué características resuelve Kubernetes? Características de escalabilidad, como ya se los comenté. Por ejemplo, si un software lo está atendiendo un único cajero, por ejemplo, mi software es el de un cajero y tengo una cola de personas atendiéndolo, cuando escalo, pues lo puedo replicar y ya esa cola se puede dividir en dos y puedo atender mucho más rápido. Gracias a Adriana ahí me puso las siglas de Cloud Native Computing Foundation. Entonces esa es una de las características. La otra es tolerancia a fallos, como lo mencionamos antes. Es como si tuviéramos múltiples carreteras, ¿cierto? Para llegar a un mismo punto. Entonces, hablando ahorita que estuvimos en Colombia en términos de paro y de que tapaban las vías, pues es como si esa vía se congestiona, pues tengo otras vías de acceso y el sistema no se me cae. Y hablando de microservicios, no sé, si se cae un servicio, si haciendo muchísimas cosas se me llega a caer un servicio, pongamos el servicio de hacer recibos, el servicio de facturas no se me cae. O si se cae el servicio de envío de correos, pues voy a poder seguir facturando y en el momento que se levante el servicio de correos, pues va a enviar los correos que tenga represados. Abstracción de la comunicación. Como les digo, todo este esquema de todas estas piezas de Lego encajadas, pues van a tener que comunicarse. Y yo puedo tener algo como lo que está ahí, un rack súper organizado o un rack con una cantidad de cables por todo lado. Toda esa abstracción de esa comunicación y de red y de cómo se comunica, porque Kubernetes lo que va a tener por detrás van a ser cientos de nodos o decenas de nodos o de equipos de cómputo que se van a estar conectando entre sí. Esos equipos de cómputo tienen que comunicarse a través de una red, pero a mí eso no debería importarme incluso como desarrollador. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi aplicación funcione. Si está funcionando en 10 máquinas y las máquinas están unas aquí, otras en Estados Unidos, eso no me debe importar. Lo que me debe importar es que esa vaina funcione y funcione supremamente bien. No me debe importar lo que está detrás de todos esos hilos conectando. Entonces, eso también lo soluciona Kubernetes. Balanceo de carga, volviendo al caso del cajero, lo que debe ocurrir es que, listo, si yo instalo tres cajeros o tres sucursales, yo no tengo, el cliente no le debe importar o no le debo decir, ah, no, mire, ahora usted se va a conectar a través por ejemplo, no, a usted le toca que ir a la sucursal de Bogotá, a usted se va a ir a la sucursal de Medellín porque allá está más desocupado. No, lo que debe hacer Kubernetes es, usted sigue teniendo una fila de atención y él lo redirecciona a cada uno de los recursos a nivel físicos o de procesamiento. Entonces ese balanceo de carga lo hace súper bien. O incluso lo que les digo, multinube, A, B y C puede ser AWS, Azure, GPC y el cliente ni se da por enterado o la persona que está haciendo las peticiones, en el caso de otro software que está consumiendo una API nuestra, no se da ni por enterado de eso cómo funciona. Resiliencia también, porque es la capacidad de que el software, si ocurre un error, sea reemplazado por otro. Si mi contenedor o mi pod, cuando hablemos de Kubernetes, sufre una incidencia, sufre un error, se queda sin memoria, se queda sin la capacidad de seguir procesando, Kubernetes, no nosotros, se da cuenta, uy, esta caja dejó de funcionar. Monta una nueva caja, un nuevo cajero y nosotros seguimos atendiendo. O corta esa comunicación con esa caja, manda esa fila para que la atiendan las otras que tiene y va, mientras tanto, montando una nueva caja para seguir atendiendo. O se da cuenta que la fila está muy larga y podemos utilizar procesos de HPA o de escalada horizontal para que él, mientras tanto, vaya alistando una segunda caja, una tercera caja o nuevo software en nuestro caso, para que el sistema se pueda recuperar.
Obviamente se encarga de temas de persistencia de almacenamiento. Más adelante Andrés Jiménez también les va a mostrar algunos ejemplos donde monta unos volúmenes o como unos discos virtuales y ahí van a poder almacenar datos, por ejemplo, en MySQL. Y también procesos de rollback, incluso rollback automáticos. ¿Qué significa rollback? Es como volver atrás. Entonces, supongamos, les traje un ejemplo acá estoy en la Fórmula 1 y en este modelo de Fórmula 1 le instalé unas llantas a mi carro o a mi monoplaza le instalé unas llantas porque empezó a llover y le instalé las llantas de lluvia. Saqué a rodar mi software, o en este caso mi monoplaza, pero se secó el piso y esas llantas ya no me sirven. Entonces lo meto a pits de nuevo y le vuelvo y le instalo las llantas, es decir, me devuelvo a que el software que de pronto tuvo una falla, porque lo puse a funcionar, tuvo una falla, me pueda devolver muy rápido al software anterior. Entonces él guarda como ese histórico del software anterior y yo le puedo decir, uy, devuélvase porque esta vaina comenzó a fallar y si falla, entonces devuélvase a lo que sí me estaba funcionando. Todo eso digamos, lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante, pero quería que tuvieran como todo ese panorama. Y temas de seguridad, claramente vamos a poder poner a funcionar nuestro sistema en un esquema de seguridad y que no vengan otras personas e intenten atacar nuestro software. Entonces, si nos queda tiempo en todos estos talleres, vamos a ir a temas de RBAC o otros temas de cómo una persona que tiene acceso al clúster puedo limitarle el acceso a los recursos. Es decir, por ejemplo, acá hay varios equipos de desarrollo. ¿Cómo hacer que el equipo de desarrollo de factura no entre a modificar el software, por ejemplo, de nómina o cosas de ese estilo? Todo eso lo controla. Bueno, vamos a hacer la instalación del software. Me van a regalar acá un par de minuticos que igual pueden utilizar para que descansemos mientras pongo a punto, digamos, otra máquina que me va a conectar por TeamViewer, porque como les digo, la mía tiene Mac y voy a intentar hacerlo en Windows, porque sé que la mayoría de ustedes de pronto tienen Windows, entonces voy a intentar hacerlo ahí. Listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien?
Bueno, aquí estoy como con dos máquinas. Luego quité el video porque tengo aquí como las dos máquinas. Entonces, bueno, ustedes van a ver esto que creo que está acá. Sí, creo que lo están viendo. Y voy a estar en otra máquina física que me prestaron. Entonces, vamos a ir a esta dirección. Andresito, si querés compartírselas, porfa. La página donde vamos a descargar Docker. Vamos a intentar a ver si en esta máquina nos funciona bien la instalación en vivo. Nunca la he instalado, entonces voy a hacerlo desde cero. Vamos a empezar ahí con la descarga. Espero la red también nos colabore. Y bueno, creo que ya cumplimos ahí un poco el tiempo, pero intentemos hacer esto supremamente rápido. Si no, retomamos en la siguiente sesión, pero por lo menos que les queden a ustedes los enlaces de lo que vamos haciendo. Bueno, como, como la vaina necesitamos que funcione bastante rápido, voy a ir descargando este y voy a ir descargando Visual Code. Si ya lo tienen, pues nada, excelente. Entonces, pero igual lo voy a ir descargando acá para que también Andresito les comparta el enlace de Visual Code. Uy, bueno, yo ni siquiera constaté la versión del Windows, pero no importa, intentamos hacerlo. E incluso si ya a ustedes se les genera algún problemita, pues me escriben ahí, como les dije, al LinkedIn o lo traen y en la siguiente sesión lo vamos resolviendo. ¿Listo? Entonces ahí estamos bajando los dos, que son los dos que vamos a ocupar en sí en la mayoría de ejemplos, el Docker Desktop y el Visual Studio Code. Y bueno, varios de los ejemplos seguramente van a ser orientados a .NET posiblemente, pero todo esto lo pueden generar con cualquier lenguaje. Esas recetas o ese Dockerfile que les contaba, básicamente está disponible para cualquier esquema. Listo. Vamos viendo, creo que aquí los dos prácticamente ya quedaron descargados. Esperemos el Docker. Voy a instalar inicialmente Docker, que es como el que requiere mayor cuidado, por decirlo de alguna forma, porque por ahí nos puede salir un tema de WSL y otras cositas que si nos salen acá, pues miramos cómo lo intentamos resolver. Hay link de descarga. Sí, Andresito nos regala los links o bueno, espérenme, miro, acá se los intento compartir. Ok, ok, ahí ya, súper, ahí ya los chicos ya vieron los links y nos los están compartiendo. Debes instalar, es que el plugin de Visual, no sé, yo igual voy a instalar el plugin de Visual Code, pero ese plugin es para hacer uso del Docker Desktop. A ver, yo no los voy a limitar a Docker Desktop, hay otras cosas que se pueden instalar, como lo mencionó por ahí un compañero que es Minikube y otras, pero pues digamos, yo les voy a instalar acá lo que vamos a hacer uso. Bueno, de pronto Andrés, Camilo, de pronto vas a usar Minikube, ¿no? Yo voy a utilizar Docker Desktop y por tanto les pido pues como que si ya manejan pues bien otro contenedor, pues no hay lío. Pero entiendo que el plugin de Visual Code para Docker es cuando tienes un Docker Desktop instalado, que es el runtime como tal. Aquel Docker Desktop es como el runtime y el plugin es como acceder como a la consola, eh, según tengo entendido. Bueno, aquí está desempaquetando. Me dice que si quiero instalar WS2EL, que es el paquete que nos va a permitir pues tener como ese core de Linux en Windows y el shortcut. Entonces le voy a dar OK para que haga uso de los dos. Instale en el escritorio.
el shortcut o el acceso directo y el WSL. Ya miramos el tema del plugin. Pues el plugin yo también lo voy a instalar apenas instale Visual Code. Voy instalando uno a uno para que de pronto, creo que nos va a tocar reiniciar un par de veces. Entonces, vamos a darle una esperita. Miremos en cuanto al tema de los requisitos, miremos si aquí nos dice, nos da algunos requisitos. No los veo, es un poco pesado. Mm, no sé, voy a intentar buscar acá en la otra máquina si hay algunos requisitos para Docker. Es que está un poco complicado aquí con un escritorio y dos máquinas, pero vamos a ver. Eh, bueno, aquí en la página mismo de Docker encuentro algunos requisitos. Bueno, procesador de 64 bits, sobre todo para el WSL2 backend, dice que 4 gigas de RAM y el soporte, bueno, eso es algo que debe estar habilitado el soporte para de BIOS para nivel de hardware, para temas de virtualización, que no sé si esta, por ejemplo, esta máquina lo vaya a tener, entonces vamos a ver, ojalá lo tenga y nos funcione. Ese soporte sí es obviamente requerido y es algo que se configura en la BIOS, esperar a que nos funcione bien. No sabría si en Athlon 2 de RAM funcione. Eh, les voy a intentar buscar, creo que hay unas versiones para correr contenedores Docker como online. ¿Listo? En este momento no las tengo presentes. De pronto también les puede ayudar a hacer pruebas containerizadas, digamos, de alguna manera, para no tener que instalar como todo el ambiente de Docker. Andrés, me recordás de pronto la siguiente sesión, vamos a traerles algunas de ese estilo. Creo que ahí acaban de compartir una, vamos a verla. Exactamente, gracias. Ahí nos compartieron una donde pueden hacerlo, digamos, online. Sí, muchísimas gracias por compartir ese enlace. Sí, según lo que, sí, parece que no tienes espacio en disco según el error que veo ahí. Porque la parte de la descarga que tú haces, él empieza pues digamos, a trabajar con el modelo, a hacer una descarga de otros paquetes. Y bueno, por lo que les digo, si los que tengan algún problema, digamos, con descargar todo el paquete completo, como lo mandó ahí Samu Padilla, podrían empezar a explorar la posibilidad de tener online ahí Docker con el enlace de los laboratorios que él nos presentó. No, no es necesario instalarlo. Entiendo que desde ahí puedes hacer uso.
el modelo containerizado. Bueno, está bastante demorado. Listo. Acá parece que me lo instaló, estaba viendo el chat, pero me pide reinicio, entonces vamos a reiniciarlo. Bueno, por acá se está demorando un poco el reinicio. Eh, aún no reinicia. Parece que justo empezó a instalar unas actualizaciones, entonces no me ha reiniciado. Intentemos ver, al menos dejar la instalación de Docker lista. Luego miramos la de Visual Code y algunos plugins que vamos a utilizar en el siguiente tallercito. Entonces, por ahora, dejaremos hasta la de Docker. Vamos a esperar a que termine de reiniciar y nos funcione bien, a ver si hay algún otro problema. Y si no, miramos también la opción de mirar algunos ejemplos con el tema de los laboratorios. Apenas se apagó la máquina. Listo. Ahí lo chévere es que, bueno, Andrés también nos está mostrando varias opciones. Algunos de ustedes, como Samu Paella, también mostró algunas opciones. Entonces, digamos, la idea, como les digo, es dejar acá instalado, pero si no lo pueden instalar, hay varias opciones que puedan utilizar al respecto. Bueno, está parece que arrancando por fin. Vamos a ver cómo nos va. Espero no instale otras actualizaciones o algo raro y que se demore mucho más.
Bueno, ahí les voy contando. Efectivamente me salió el no apagues en el equipo porque está instalando algo de actualizaciones. Muy seguramente el WSL que tiene que instalar por debajo pues para soportar los contenedores Linux está haciendo que tenga que actualizar algunos temas del equipo. Voy a parar la grabación hasta aquí porque